Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Matritense. Hemos dejado pasar los 5 minutos de cortesía, así que vamos a empezar. Recordarles, aunque bueno, luego don Antonio siempre lo recuerda, pero por cierto, Antonio, felicidades. Muchas gracias. Que estamos en las fechas de San Antonio. Bueno, decía que siempre lo recuerda don Antonio y es verdad que apaguen que enciendan sus teléfonos móviles al final del acto. Bueno, yo quiero saludar especialmente a la excelentísima señora doña María José de la Fuente, la anterior presidenta del Tribunal de Cuentas, que tenemos el honor de tenerla hoy aquí entre nosotros y bueno, estamos muy honrados de que asista a este acto, en el cual tenemos un tema interesante. Hablo así un poco de memoria, creo recordar que fue en el año 2020 más o menos, creo que fue. Hubo una exposición en la Biblioteca Nacional, no sé si la recordarán, que creo que lo hacían en colaboración con la Real Academia, donde fue una exposición sobre las mujeres literatas, las escritoras del siglo de oro español, que, entre otras cosas, bueno, lo que pasa siempre, nadie las conoce, pero han tenido un papel que yo no he profundizado demasiado, tengo que confesarlo, a ver si hoy Concha nos ilustra mucho más. Pero la verdad es que las pocas cosas que yo he leído son realmente sorprendentes. Aparte de, hombre, Santa Teresa de Jesús, que siempre, esto obviamente sí que todos lo hemos leído, o Sor Juana Inés de la Cruz, que resulta que también escribía en náhuatl, curiosamente, además de en español. Y, en fin, son cosas que la pequeña historia que no pasa a los libros de texto, ahora espero que ya sí, después de esta exposición que hizo, yo creo que fue un poco la semilla para valorar todo esto. No me gusta esto lo de mise en valeur, esto para los franceses, ¿no? Aquí decimos valorar, ¿no? Significar a estas escritoras que tienen, por supuesto, una gran valía. De hecho, los temas que tratan no se limitan, aunque en buena parte muchos son así, son temas religiosos o biografías de santos o tal, pero luego hay otra serie de temas que supongo que viajaremos por ellos hoy, que son sorprendentes para ser del siglo XVII, sobre todo. Parece que la explosión fue en el XVII. Francamente, creo que es un tema muy, muy interesante, que es digno de esta casa. Así que, bueno, nuestra ponente ya la conocen todos ustedes, yo ya casi ahora la va a presentar don Antonio debidamente, pero bueno, a doña Concha Galán Gil ya la conocen todos ustedes, así que, bueno, ya es miembro de esta, o la mayoría, sí, es verdad, es miembro, los habituales de la casa la conocen perfectamente, pero bueno, para los que no, don Antonio ahora tiene la palabra para presentarla como se merece. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por su presencia aquí. Efectivamente, hoy cumplimos la última etapa de este viaje que hemos iniciado aquel 21 de septiembre del año pasado. Terminamos los actos del curso 23-24 y lo hacemos de una manera realmente brillante y gloriosa. En aquel tiempo, en aquel 21 de septiembre, nos dio el soplido inicial a nuestra barca para empezar la singladura Margarita de Navarra, que anduvo por esta zona. Hoy, al llegar a nuestra Ítaca particular de este viaje, nos reciben también otras mujeres escritoras, y lo hacen simbolizado en la mejor representante que podría hacerlo y darnos ella su bienvenida en representación de aquellas mujeres literatas y poetas. Es doña Concepción Galán, miembro de esta sociedad. Ella es nacida en Ciudad Real, es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, pero es sobre todo escritora y autora de poesía, y ella misma poetisa. De hecho, el martes pasado ha tenido un recital en el Centro Riojano, es verdad que en compañía con doña Soledad Martínez, pero su currículum es ciertamente muy amplio. Ha publicado numerosos libros de poesía, Natural, Navegando hacia Citerea, Horas del espejo, Fugaces momentos. Ha participado en numerosas mesas redondas, tanto en esta sala como en otras, y ha participado además en la 6ª edición del Día de las Mujeres Escritoras, leyendo varios poemas de sus libros en un acto celebrado en el Salón del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, evento realizado en colaboración con la Biblioteca Nacional.
Ha publicado en la revista El Curioso Impertinente 2 poemas y ha sido una entrevista con la señora Pilar Elvira Vallejo. También ha participado en la fiesta cultural Mujer y Poesía, organizada por la Casa Regional de Castilla-La Mancha, de la cual es una persona fundamental por sus repetidas intervenciones en este centro. Ha participado en el Café Literario, organizado por la Casa Regional de esta Casa de Castilla-La Mancha, y también ha sido coordinadora de varios exceptos y recitales poéticos. Ha publicado en la revista El Curioso Impertinente, como antes dije, un título que llamado Casual Encuentro. Ha publicado también en la revista Chisperos otros relatos, entre ellos El Rastrillo. Se podrían decir muchos más adornos de la vida cultural de la señora Galán. Mi intención es ser muy breve, simplemente decirles que al llegar a este último acto del curso, que como digo empezamos con la primera etapa en septiembre, hemos ido haciendo singladuras. Hoy llegamos a nuestra isla final, gracias a que nos recibe la señora Galán, y espero que a lo largo de este viaje hayamos sido lo que yo he sentido, un grupo de amigos que ha tenido algo hermoso que compartir. Profesora Galán, muchísimas gracias por su presencia aquí. Sepa que estamos deseosos a reconocer que es verdad, lo que bien termina es que bien ha ido. Y hoy pone usted brecha de oro justificando el título de su conferencia. Mejor final imposible. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, es un placer para mí estar esta tarde en esta Real Sociedad Matritense de Amigos del País, la Matritense como familiarmente la llamamos, para hablarles de las poetas y escritoras del Siglo de Oro y ofrecerles un recital de mis poemas. Agradezco a la Junta Directiva de esta Real Sociedad, al presidente Manuel Rodríguez Alcaína y al vocal Antonio López López. Agradezco las facilidades que siempre me han dado, tanto para presentar mis libros como para organizar recitales. Quiero agradecer también especialmente, aunque ya lo ha dicho el presidente, la presencia de la anterior presidenta del Tribunal de Cuentas, doña María José de la Fuente y de la Calle, que antes era mi segunda casa, el Tribunal de Cuentas, pero ahora ha pasado a ser la matritense. El año pasado, por estas fechas, ya impartí una conferencia titulado Un paseo por la poesía desde sus orígenes, y aunque citaba a las mujeres de la generación del 27, las 6 sombrero, pasé por el siglo de oro de la literatura sin hablar de las mujeres que en esa época escribieron. Para remediar ese olvido es por lo que hoy traigo alguna de ellas. Al hablar del siglo de oro, todos nos acordamos de los grandes escritores que protagonizaron esa época. Nos vienen a la memoria Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora y muchos otros. Pero, sin embargo, poco se sabe de las mujeres que escribieron en esos años. El siglo de oro es una época en que aparecen nuevos géneros, como la novela picaresca, la poesía mística, la comedia y la sátira. Y la literatura es un reflejo de la realidad de esa época. En esta etapa que va desde 1492 hasta 1659 aproximadamente, surgieron mujeres escritoras, algunas más conocidas que otras, cuya semblanza intentaré hacer para su conocimiento. Entre las escritoras que he seleccionado se encuentran las siguientes. En España, Florencia del Pinar, Sor María de San José, Feliciana Enrique de Guzmán, María de Zayas y Sotomayor, Ana Caro y Leonor de la Cueva y Silva. Y en otros países tenemos en Italia a Gaspara Estampa, en Francia a Luis Rabé, en Portugal a Sor Violante del Cielo y en México a Sor Juana Inés de la Cruz. He dejado en último lugar a Santa Teresa de Jesús, por ser la más conocida y cuya poesía mística hemos leído en algunas ocasiones. Vamos a pasar con la primera, Florencia del Pinar. Florencia del Pinar nace en el año 1470 y fallece en 1530. Fue dama de Isabel la Católica
y la primera mujer en participar en justas poéticas. Su obra se incluye en una recopilación poética del siglo XV llamada Cancionero General. La canción es una forma fija que permite un número reducido de variaciones y está escrita en versos octosílabos. Florencia pertenecía, según se desprende de su lenguaje, a una clase social elevada. No se conoce su lugar de nacimiento, pero sí se sabe que recibió una esmerada educación. Aunque su etapa es de los reyes católicos, comprende también parte del reinado de Carlos V y es coetánea de Garcilaso de la Vega. Maneja con habilidad el lenguaje y muestra la doble naturaleza del amor, que es causa de placer y dolor. Este tema es el que prevalece en su lenguaje, pero hay mucha ambigüedad en su tono, preguntándose los académicos si este amor era platónico o no. Se le atribuyen 6 canciones. Son las siguientes: Ay, que hay quien más no vive. De esta sabe su nación. El amor a tales mañas. Hago de lo flaco fuerte. Cuidado nuevo venido. Tanto más crece el querer. Y una glosa titulada Mi dicha lo desconcierta. La canción que voy a recitar recuerda la mitología del corazón devorado y sostiene que el amor es un código de exigencias y lealtad. Y dice así: el amor a tales mañas. El amor a tales mañas que quien no se guarda de ellas, si se le entra en las entrañas, no puede salir sin ellas. El amor es un gusano, bien mirada su figura, es un cáncer de natura que come todo lo sano. Por sus burlas, por sus sañas, del se dan tales querellas, que si se entra en las entrañas, no puede salir sin ellas. Es de diversas colores, que quien no se guarda de ellas, si se le entra en las entrañas, no puede salir sin ellas. Y ahora vamos a pasar a Sor María de San José. Nace en 1548 y fallece en 1603. Es hija de Sebastián de Salazar y María de Torres, ambos de Molina de Aragón, Guadalajara, aunque hay otro documento que la sitúa en Malagón, Ciudad Real. Hay pocas noticias de su infancia, pero se sabe que en su adolescencia estuvo en la casa palacio de Luisa de la Cerda, en Toledo, hija esta del segundo duque de Medinaceli. Allí se formó y logró dominar varios idiomas. En esta época reina ya Felipe II y surgen escritores como Cervantes. Sucedió que Santa Teresa, esperando la licencia para la fundación del convento de San José en Ávila, fue enviada por el provincial de Castilla a la ciudad de Toledo, al objeto de consolar a Luisa por el fallecimiento prematuro de su marido, Ares Pardo, mariscal de Castilla y sobrino del cardenal Tavera. Cuando la santa vio a la adolescente María, se dio cuenta de su inteligencia. Años más tarde la volvió a ver, y María le participó su intención de ingresar en el Carmelo. Tomó el hábito de carmelita descalza en Malagón, el 9 de mayo de 1570, con 22 años, y el 10 de junio de 1571 hizo profesión como religiosa de la orden. Como poseía una gran formación, la santa la llamaba la letrera y la llevó a la fundación de Beas en Jaén y al convento de Sevilla. El 24 de febrero de 1575 se inaugura la nueva fundación en Beas, con Ana de Jesús como priora, ya que María de San José había sido escogida para priora del futuro convento de Caravaca. Pero la llegada del padre Gracián cambió los planes, ya que éste era visitador de Andalucía y mandó fundar en Sevilla. El 18 de mayo de 1575 salieron las monjas de Beas a Sevilla, donde Sor María de San José fue nombrada priora.
Tuvo gran amistad con el padre Jerónimo Gracián, apoyándole en los pleitos en que se vio envueltos. En 1584 se fundó el convento de las Descalzas en Lisboa, del cual fue fundadora y priora. Sor María de San José fue testigo en Beas de la denuncia que le llegó a Santa Teresa por parte de la Inquisición por el libro de su vida, denuncia que puso la princesa de Éboli en venganza por sacar a las monjas de Pastrana y clausurar el convento. Tras el fallecimiento de Santa Teresa, comenzaron las persecuciones a sus herederos espirituales, aunque María de San José consigue del Papa Sixto V el poder mantener sin alteración la herencia de Santa Teresa. Ello causó su persecución, la inhabilitación como priora y el destierro en el convento de Cuerva, donde falleció el 19 de octubre de 1603. Entre sus escritos figuran poesías y temas religiosos en prosa, como consejos que da una priora, el libro de Recreaciones, que defendía las enseñanzas de Teresa y el derecho de las monjas a determinar su propia espiritualidad. Uno de sus poemas es el siguiente: Heridas de amor místico. En las internas entrañas sentí un golpe repentino, de lo alto y supremo vino, porque obró grandes hazañas. Un toque en el duro hierro dio el divino pedernal, saltó fuego celestial y dio todo mal destierro. Vi abrasarse mis entrañas con dulcísimos ardores y que corrían sudores con ímpetu a las pestañas. Con el golpe fui herida, y aunque la llaga es mortal y es un dolor desigual, es muerte que causa vida. Ahora vamos a pasar a Feliciana Enrique de Guzmán, que nace en Sevilla en 1572 y fallece en 1644. Los datos que llegan de esta poeta la definen como una mujer de fuerte personalidad, piadosa y atenta con los necesitados. El autor Lope de Vega, en su obra Laurel de Apolo, hace alusión a una tal Feliciana que estudió en Salamanca disfrazada de hombre y en el tercer curso se enamoró de un estudiante, pero logró graduarse en astrología y teología. Una vez descubierta, tuvo que volver a Sevilla. Es el reinado de Felipe III y surgen autores, además de Lope de Vega, Góngora y Quevedo. Tirso de Molina, en su obra El amor médico, dice así: siempre han de estar las mujeres sin pasar la raya estrecha de la aguja y la almohadilla. Celebre alguna Sevilla que en las ciencias aprovecha. Tras varios fracasos sentimentales, Feliciana se casó 2 veces. La primera con Cristóbal Ponce de Solís y Farfán, quien fundó una capellanía y su marido la nombró patrona. Su segundo marido fue el famoso abogado Francisco de León Garavito, con el que fue muy feliz hasta que enviudó en 1630. De su obra se conoce la Tragicomedia de los Jardines y Campos Sabeos, primera y segunda parte, con 10 coros y 4 entreactos, con un prólogo en verso suelto, donde teoriza sobre el teatro y se opone al arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega. Critica también las comedias de su época, en una carta ejecutoria cuyo argumento es propio de un libro de caballerías. Escribió una pieza que tituló Las doncellas de Simancas. Su obra poética fue muy elogiada y entre otros poemas figuran unas décimas que incluyó en una obra de su segundo marido, el soneto de las bodas de Maya y Clarisel, y el madrigal titulado El sueño de Gelita. De ella tenemos este madrigal. Dijo el amor, sentado a las orillas,
de un arroyuelo puro, manso y lento. Silencio, florecillas, no retocéis con el lascivo viento, que duerme Galatea, y si despierta, tened por cosa cierta, que no habéis de ser flores en viendo sus colores. Ni yo de hoy más amor si ella me mira, tan dulces flechas de sus ojos tira. Ahora vamos a pasar, a ver, no sé qué ha pasado. No, vemos aquí. A María de Zayas y Sotomayor. María de Zayas es quizá alguna de las más conocidas de esta época. Nace en 1590 y se sabe que fue bautizada en la parroquia de San Sebastián en Madrid el 12 de septiembre y cuyos padres pertenecían a la baja nobleza. El padre, Fernando de Zayas y Sotomayor, era capitán de infantería y obtuvo el hábito de la Orden de Santiago. Estaba al servicio del conde de Lemos, por lo que la familia tuvo que realizar numerosos traslados. Estuvieron en Nápoles, donde el conde ostentó el cargo de virrey. Del conde diría Felipe III en una ocasión: honró el cargo y se honró a sí mismo. Al terminar el virreinato del conde de Lemos, la familia se traslada a Madrid, donde María entra en contacto con los literatos del momento. Tuvo una gran amistad con Pérez de Montalbán y con Alonso del Castillo. El primero le proporciona contacto con Lope de Vega, al que ella profesa una gran admiración, que es correspondida por el autor, que en su obra El laurel de Apolo la dedica alabanzas de esta manera: los espinos pangeos, aprisa desnudad y de las rosas, tejed ricas guirnaldas y trofeos a la inmortal doña María de Zayas. María tuvo amistad con la escritora Ana Caro de Mayén, que residía en Madrid, y se especula que pudo residir en Zaragoza, ya que allí publicó la primera parte de sus novelas ejemplares y amorosas, que tuvieron gran éxito. En Madrid publicó la parte segunda, y es posible que residiera en alguna ocasión en Sevilla o en Granada. Participó en Madrid en el homenaje a Lope de Vega en 1636, y en el 39 fallece su amigo Pérez de Montalbán, al que dedica el poema Lágrimas panegíricas a la temprana muerte de este poeta. A partir del año 1647 no hay datos sobre ella y se ignora el lugar de su fallecimiento. La primera parte de sus novelas ejemplares y amorosas está formada por 10 novelas cortesanas con clara influencia de Miguel de Cervantes. En su estilo se puede apreciar la descripción psicológica de los personajes y el ambiente en que se mueven estos. Se observa un componente de denuncia social, así como saca a relucir el orgullo femenino, pero sin escatimar crudeza en las escenas escabrosas. La segunda parte, titulada Novelas y Saraos, se diferencia de la primera en que es más truculenta en sus argumentos, por lo que se puede decir que fue pionera de la literatura de terror en España. Lo esencial de esta autora se centra en la fuerza de sus creaciones narrativas, pues extrae el gusto morboso de la violencia, la magia y los encantamientos. Se aproxima a la novela picaresca, pero sorprende de ella la soltura con la que se desenvuelven sus personajes femeninos. Compuso una comedia titulada La traición de la amistad, y sus poesías se conservan en algunas antologías. Uno de sus sonetos dice así: amar el día, aborrecer el día. Amar el día, aborrecer el día, llamar la noche y despreciarla luego,
temer el fuego y acercarse al fuego, tener a un tiempo pena y alegría, estar juntos valor y cobardía, el desprecio cruel y el blando ruego, tener valiente entendimiento ciego, atada la razón, libre osadía, buscar lugar en que aliviar los males y no querer del mal hacer mudanza, desear sin saber que se desea, tener el gusto y el disgusto iguales, y todo el bien librado en la esperanza, si aquesto no es amor, no sé qué sea. Ahora vamos a pasar a otra escritora, a Ana Caro de Mayén. Nació en 1590 y falleció en 1646. Nació en Sevilla, aunque no hay demasiados datos sobre la vida de esta escritora. Se sabe esto ya que sus padres adoptivos vivieron allí. Era hija adoptiva de Gabriel Caro de Mayén y Fernández de Vargas y de Ana María de Torres y Rodríguez del Alquilar, natural de Granada. Se supone que estos eran moriscos, ya que la adopción estaba en ese momento prohibida en el reino. Su madre adoptiva falleció en 1606 y su padre volvió a contraer matrimonio con Adolfa de Loyola, con quien tuvo un hijo, Juan, que más adelante sería fraile. Esta escritora pertenece, como su antecesora, a la etapa de Felipe III y Felipe IV. Su actividad poética se conoce desde 1628 por su participación en una relación en las fiestas que ofreció Sevilla a los mártires de Japón. Escribió poemas extensos sobre festejos públicos y celebraciones como Romance por la victoria de Tetuán. Y en Madrid escribió el poema Contexto de las reales fiestas madrileñas del Buen Retiro. Tuvo amistad con la escritora María de Zayas y alcanzó la protección del conde-duque de Olivares. Los documentos que se conservan de esta autora demuestran que cobró por algunas de sus obras de teatro y de sus relaciones de poesía. Se la considera una de las primeras escritoras profesionales. Su obra conocida son 4 relaciones impresas, las 3 primeras en Sevilla y la última en Madrid. Las relaciones son encargos hechos por el poder que necesitaba una literatura de masas que se imprimía en pliegos sueltos. El conde-duque se interesó personalmente por su publicación y ello hizo que la profesión de poeta fuera muy competitiva y por ello es más admirable que estos encargos le fueran hechos. Se conservan unas décimas a doña María de Zayas y Sotomayor en 1638, otras en elogio de don Francisco Salado Garcés y Rivera en 1640 y un soneto dedicado a doña Inés Jacinta Manrique de Lara, del que se desconoce la fecha. En cuanto a su teatro, según lo que se ha podido conservar, se podría afirmar que Ana Caro de Mayén era una hábil dramaturga que sabía entrelazar la trama a través de un hilo conductor basado en el enredo. Es pertinente señalar que fue además creadora de personajes femeninos de gran fortaleza. Respecto a su obra teatralizada, escribió 2 comedias: El conde Partinuplés en 1653 y Valor y agravio de una mujer, comedia esta de enredo, donde recoge el mito de Don Juan, pero invirtiendo la historia. Está realizada usando el argumento de la mujer disfrazada de hombre. Hay que decir que este tema ha sido muy utilizado en el Siglo de Oro. Lope de Vega lo usó 113 veces y Tirso de Molina 21. También escribió esta autora una loa sacramental y en sus obras muestra con ironía la sociedad en que vive. Falleció a causa de la peste en Sevilla
el 6 de noviembre de 1646. Y con motivo de las fiestas realizadas en Sevilla a los santos mártires del Japón, he cogido este trocito que dice así: al lector. Noble lector, piadoso cuando leas este bosqueso de mi inculta pluma, y en cada letra 1000 defectos veas, pensando ser una perfecta suma. Que desea acertar, es bien que creas, mas la materia es mar, mi ingenio espuma. Halle mi hierro en tu intención disculpa, si amor la suele ser de toda culpa. Ahora pasamos a otra escritora, Leonor de la Cueva y Silva, que nace en 1611 en Medina del Campo, Valladolid. Sus padres fueron Agustín de la Rúa y Leonor de Silva, hidalgos de dicha localidad. Tuvo varios hermanos. Uno de ellos fue canónigo, Jerónimo de la Rúa, quien guardó sus poemas, y su tío Francisco de la Cueva fue dramaturgo, con quien se relacionó literariamente. Estamos ya en el reinado de Felipe IV, donde aparecen pintores como Velázquez, el cual el mismo año del nacimiento de esta autora entró de aprendiz en el taller de Pacheco, que luego sería su suegro. Pero volvamos a esta autora. Su obra la forman 50 composiciones recogidas en un manuscrito y varios poemas. El tema predominante en su poesía es el sentimiento amoroso, aunque describe la naturaleza y refleja sus sentimientos a la muerte de su padre y de su tío. Escribe según las formas métricas del barroco, sonetos, liras, octavas, sextillas y romances. Dedicó un soneto a la muerte de la reina Isabel de Borbón y otro a la reina María Luisa de Orleans. Se la considera una de las notables poetas de la época. También escribió teatro, aunque la única pieza conocida es La firmeza en la ausencia, cuyo original se encuentra en la Biblioteca Nacional. No consta que se representara su obra en ningún teatro, y de hacerlo sería en alguna casa particular. Su argumento de esta obra se desarrolla en la corte del rey Filiberto de Nápoles, y es un drama de honor, pero sin final trágico. Es una defensa de las mujeres, firmes en el amor, frente a los reproches por ser volubles. Presenta a su protagonista, Armensinda, mujer virtuosa y honesta, frente a Filiberto, hombre poderoso, indecoroso y mudable. De entre sus sonetos he seleccionado este que dice así: ni sé si muero, ni si tengo vida, ni estoy en mí, ni fuera puedo hallarme, ni en tanto olvido cuido de buscarme, que estoy de pena y de dolor vestida. Dame pesar el verme aborrecida, y si me quieren, doy en disgustarme. Ninguna cosa puede contentarme, todo me enfada y deja desabrida. Ni aborrezco, ni quiero, ni desamo. Ni desamo, ni quiero, ni aborrezco. Ni vivo confiada, ni celosa. Lo que desprecio a un tiempo, adoro y amo. Vario portento en condición parezco, pues que me cansa toda humana cosa. Ahora vamos a pasar a Italia con la figura de Gaspara Stampa. Gaspara Stampa nace en 1523 y fallece en 1554. Nació en Padua, de una familia noble procedente de Milán. Al morir su padre, la familia se traslada a Venecia. Va su madre, su hermano y su hermana Cassandra, que era cantante profesional. Educada en música y literatura, vivió varias experiencias amorosas, que hizo que la vieran como la nueva Safo. Se la considera una de las voces poéticas del Cinquecento veneciano,
junto a Vittoria Colonna, esta de quien se dice que inspiró a Miguel Ángel y con quien tuvo una fluida correspondencia, una gran pasión, pero platónica, y que él la hizo varios retratos y la dedicó sonetos. Pero volvamos a Gaspara. Al cumplir los 25 años, conoce al conde Colatino di Colalto, de la familia de los condes Colalto de Treviso, al que los críticos consideran que sus sonetos, inspirados en Petrarca, era el destinatario de sus versos. El conde marcha a Francia para luchar contra los franceses y allí contrae matrimonio con una mujer francesa. Tras este fracaso amoroso, Gaspara tuvo una relación seria con un caballero veneciano llamado Bartolomeo Zen. Ingresa en la Academia del Dubiosi con el nombre de Anasila. Decía Nietzsche que escribir poesía es bailar en cadenas, pero las rimas que escribió Gaspara reflejan el carácter de esta autora y se aprecia una cierta modernidad, evitando la rigidez renacentista. Entre sus versos figuran canciones, madrigales y sestinas que nos desvelan sus sentimientos. Gaspara ha sido coetánea de Tiziano, Veronés y Tintoretto. Fallece en abril de 1554 y tras su fallecimiento, su hermana Casandra publicó sus rimas 6 meses después. Un ejemplo de su voz lo encontramos en este soneto, que dice así: Yo te lo juro, amor, por tus saetas y por tu antorcha poderosa y santa, aunque arda el corazón y se deshaga y me hieran las flechas, no me importa. Busca por el pasado y el futuro y elige la mujer que tú prefieras. No hubo ni habrá amante que sintiera llamas tan vivas, dardos tan agudos, porque nace una fuerza de esta pena que supera el dolor y que lo engaña, al punto que no duele o no se siente. Lo que me mortifica en cuerpo y alma, el miedo que me empuja hacia la muerte, es que mi fuego sea llamarada. Ahora vamos a Francia con Louise Labé, que nace en Lyon en 1525, hija de un rico cordelero. Su formación fue exquisita, conocía el latín y el italiano y poseía conocimientos musicales de canto y laúd, así como la práctica de la equitación y la práctica de armas. Se casó en 1540 con Edmond Perrin, también cordelero, de ahí que le vino ser llamada la Bella Cordelera. Mantuvo una larga relación amorosa con el poeta Olivier de Magny, el cual formaba parte del grupo de poetas y eruditos con los que se codeaba Labé. Cuando falleció su amante, ella se retiró a sus tierras de Parcieux. Se cuenta que cuando en 1542 tiene lugar el sitio de Perpiñán por Enrique II, entonces el Delfín, se dice que esta escritora participó en él y que recibió por ello el sobrenombre de Capitaine Lois. Su obra, de gran vitalidad y contenido amoroso, refleja la literatura de la época. Publicó poesías en Lyon en 1555. Escribió 24 sonetos, 3 elegías y en prosa un diálogo alegórico, debate entre la locura y el amor, inspirada en la obra de Erasmo Elogio de la locura. En su obra lírica se aprecia la influencia de Petrarca, de Ovidio y de Safo. Llegó a ser apodada como la Safo de Lyon, y sus sonetos fueron traducidos al alemán por Rainer Maria Rilke. Fallece en 1566 a los 46 años, dejando su fortuna a un amigo florentino,
Tomás Fortini. Y un ejemplo de sus sonetos es el siguiente. Ni Ulises, ni otro nadie más astuto, aventurado hubiera en su semblante, tan divino, agraciado y respetable, el afán y el quebranto que yo sufro. Porque, amor, con los bellos ojos tuyos, tal llaga en mi alma ingenua perforaste, nido ya de calor para albergarte, que no podrá tener remedio alguno, si no se lo das tú, que dura suerte. Mordida de escorpión, ayuda clamo, contra el veneno a quien me da la muerte. Solo le pido calme esta agonía, mas no extinga el deseo a mí tan caro, que si me ha de faltar me moriría. Ahora vamos a Sor Violante del Cielo, nos vamos a Portugal. Nace en Lisboa el 30 de mayo de 1607. Sus padres eran Manuel Silveira Montesinos y Helena da Franca de Ávila, mujer vinculada a la nobleza portuguesa. Recibió Sor Violante una gran formación cultural, destacando su talento para la literatura, ya que con tan solo 12 años representó ante Felipe III una comedia suya titulada La transformación de Dios. Si recordamos a la comedia de Lope de Vega, La niña de plata, aparece un soneto que empieza así. Un soneto me manda a hacer Violante y en mi vida me he visto en tal aprieto. No se sabe si esta mujer es la citada en este poema, pero sí se sabe la admiración que sentía Violante por este poeta. El 29 de agosto de 1630, contando 29 años, ingresa en el convento dominico Nuestra Señora del Rosario. Parece ser que debido a un desengaño amoroso, recibiendo en el convento visitas de sus amistades y de artistas intelectuales. Fallece en 1693 a los 85 años, dejando una extensa obra, entre las cuales figura rimas varias de la Madre Sor Violante del Cielo, dedicadas al excelentísimo señor conde almirante. En dicha obra figuran 97 poemas, de los que 70 son de tema amoroso, y muchos de ellos escritos en español, ya que hay que tener en cuenta que Portugal estuvo unido a España desde 1580 hasta 1640. A la muerte de Lope de Vega escribió unas liras, que dice así: Si crédito, si gloria, no conseguiste, oh musa, con el canto, de Lope la memoria, tu crédito asegure con el llanto, que cuando tal fin se llora y pena, crédito el llanto da, gloria y pena. Aquel divino Apolo, aquella admiración de las edades, aquel Fénix que solo murió por vencer a eternidades, en la divina esfera introducido, se ostenta vencedor cuando vencido. Y de Sor Violante he seleccionado este soneto titulado Vida que no acaba. Vida que no acaba de acabarse al venir a despedirse de uno, o deja los sentidos en ayuno, o puede como inmortal afanarse. Vida que ya no llegará a terminarse, pero en ti busca partirse en dos, o vuela consumiéndose al adiós, o pretende la eternidad al matarse. Lo único cierto, Señor, es que nada pasa, pues según lo cuenta quien la porta, el sufrimiento a todos nos sobrepasa. Pero vivir entre lágrimas, ¿qué importa? Si la vida entre ausencias halla casa, vivir así, para el pesar, hace la vida corta. Y ahora vamos a pasar a Sor Juana Inés de la Cruz. Nace en México en 1648,
siendo la segunda hija de Pedro Manuel de Asbaje, marino vasco, y de la criolla Isabel Ramírez de Santillana. Aprendió a leer y escribir a los 3 años, acompañando a su hermana mayor a recibir lecciones de lectura y escritura. A los 8 años escribió su primera loa al Santísimo Sacramento, recibiendo un libro de premio. Leyó a los clásicos, griegos y romanos, y la teología del momento. A los 16 años entró al servicio de la marquesa de Mancera, virreina, siendo considerada la niña mimada de la corte, no sólo por su belleza e ingenio, sino por su cultura, rechazando galanteadores y enamorados. En el año 1667 ingresa en México en un convento de carmelitas descalzas, pero a los 4 meses tuvo que dejarlo por problemas de salud. A los 2 años siguientes ingresó en la Orden de San Jerónimo, convirtiendo su celda en punto de reunión de poetas e intelectuales. Falleció en México en 1695 durante la epidemia de cólera que asoló dicho país. Compuso una gran variedad de obras teatrales, siendo su comedia más célebre Los empeños de una casa, recordando en algunas escenas a Lope de Vega. Escribió 3 autos sacramentales: El mártir del Sacramento, El cetro de José y El divino Narciso, para ser representadas en Madrid. Escribió la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en respuesta al obispo de Puebla, que le aconsejaba que frenara su desarrollo intelectual. En cuanto a su poesía, utiliza redondillas, liras y sonetos, cuyo tema suele ser el amoroso. Merece destacarse el poema Primero Sueño, poema en silvas de casi 1000 versos, escrito a la manera de las Soledades de Góngora. Escribió también numerosos villancicos que tuvieron mucho éxito. Entre sus poemas he seleccionado esta conocida redondilla, poema de 4 versos de arte menor con rima asonante, el primero con el último y el tercero con el cuarto, que dice así: Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Y también este soneto que dice así: Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra la prisión mi fantasía. Y ahora ya pasamos a Santa Teresa de Jesús. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. Sus padres fueron Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz de Ahumada, falleciendo ésta en 1528. Desde muy niña tuvo pasión por la lectura, por los libros de santos y de caballería. Protagonizó con su hermano Rodrigo una huida de su casa para ir a tierra de moros, escapada que fue interceptada por su tío y fueron devueltos con su padre. El 2 de noviembre de 1535, a los 20 años,
ingresa en el convento de la Encarnación de Ávila contra la voluntad de su padre y toma el hábito el 2 de noviembre de 1536. En este convento habrá de vivir hasta el año 1562. En este periodo se pueden distinguir varias etapas. La primera, de 1535 al 54, se caracteriza por el fervor religioso de la santa. La siguiente, de 1554 a 1560, vive entregada de lleno a la oración, pero en el año 1560, tras una visión del infierno que la deja profundamente afectada, con el propósito de salvar almas, funda la Orden de las Carmelitas Descalzas, el 24 de agosto de 1562, en el convento San José de Ávila, a la que le siguen otras fundaciones en años posteriores, como el Medina del Campo, en 1567, donde conoce a San Juan de la Cruz, en Malagón, en 1568, y en Toledo, en 1569. En este mismo año, presionada por la princesa de Éboli, funda en Pastrana. Le siguen Salamanca y Alba de Tormes. El 9 de marzo de 1574 funda en Segovia y manda venir a las descalzas de Pastrana para eximirlas de las exigencias de la princesa de Éboli. Funda en Beas y en Sevilla, donde recibe la visita de su hermano Lorenzo, que vuelve de las Indias. Pero debido a varios conflictos entre las órdenes religiosas de los carmelitas descalzos y los calzados, en 1575 es ordenada cesar en sus fundaciones y que se recluya en uno de sus conventos. Ella elige Toledo. Escribe al rey Felipe II, cuya intervención pone fin a las diferencias entre los dos grupos de carmelitas. Teresa falleció el 4 de octubre de 1582. Fue beatificada en 1614 y canonizada en 1622. Entre sus obras están El libro de mi vida, Camino de perfección, Las moradas, el libro de fundaciones y poesías, que fueron recogidas por el padre Andrés de la Encarnación en el siglo XVIII. Su poesía se puede clasificar en poesías lírico-místicas, festivas y didácticas, y de vida religiosa. De entre todos sus poemas he escogido este titulado Coloquio de amor. Si el amor que me tenéis, Dios mío, es como el que os tengo, decidme, ¿en qué me detengo? O vos, ¿en qué os detenéis? Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Un alma en Dios escondida, ¿qué tiene que desear, sino amar y más amar, y en amor toda encendida, tornarte de nuevo a amar? Un amor que ocupe os pido, Dios mío, mi alma os tenga, para hacer un dulce nido a donde más la convenga. Y podíamos seguir hablando de otras mujeres escritoras y poetas de este siglo, pero puedo traer para el recuerdo a las siguientes poetas que surgieron en esta época. Al margen de las anteriormente citadas, tenemos en España a Catalina de Paz, Catalina de Zúñiga, condesa de Andrade, Francisca de Aragón, Isabel Mesía, Isabel de Vega, Luisa Sigea de Velasco, Catalina Eraso, la monja alférez, y Luisa Carvajal y Mendoza. Y en otros países tenemos también en Francia a Madeleine de Scudéry, a Madame Lafayette, a Catherine de Chardin, en Italia a Vittoria Colonna, Chiara Matraeni, Verónica Gambara e Isabella di Mora. Y en Inglaterra a Afra Ben, Catherine Phillips, Lady Mary Brock
y Margaret Kavesky. Y aquí les voy a poner la bibliografía de la que me ha ayudado para realizar este trabajo. Y ahora, tras esta exposición de la vida de algunas mujeres escritoras del Siglo de Oro, es para mí ofrecerles un recital de algunos poemas de mis libros, Navegando hacia Citerea, Horas de espejo y Fugaces momentos. Decía Antonio Machado, que es un autor que me encanta, el poema siguiente: leyendo un claro día mis bien amados versos, he visto en el profundo espejo de mis sueños que una verdad divina temblando está de miedo y es una flor que quiere echar su aroma al viento. Pues ahora pasamos a alguno de mis poemas. Este de mi libro Fugaces momentos, titulado Desde el balcón. Me asomé al balcón aquella tarde, al balcón de la eterna primavera, y sentí tu recuerdo en mi memoria, como si fuera de nuevo vez primera. Escuché tus palabras al oído, las palabras que antaño me dijeras, y sentí que jamás en el olvido tu recuerdo y el mío se perdieran. Evocaba mi mano entre tus manos, momento que aparece misterioso, emanando destellos amorosos. Estampas que aunque lejos no olvidamos, recuerdos para mí que son valiosos en días de nostalgia silenciosos. De este mismo libro voy a leerles La última rosa. Solo queda entre espinas una rosa al comienzo de otoño ensombrecido. Las hortensias colores han perdido, los árboles dejan caer sus hojas. Cual alfombra tejida primorosa, en el suelo un gran manto se ha extendido, que al pisar se rompe con un crujido y la lluvia lo empapa silenciosa. No temas que en una noche plenaria te arranque del rosal mano certera y pierdas tu frescura extraordinaria. Aunque florezcas tarde y seas postrera, siempre serás tú, rosa solitaria, recuerdo de una eterna primavera. Ahora nos vamos a Venecia con este poema, este soneto del libro Navegando hacia Citerea. A Venecia. Te llevaré a Venecia en primavera, cuando el sol brille nuevo, allí a raudales. Cruzaremos por puente los canales, entramado de calles sin aceras. Viajaremos en góndola a lugares, Burano, sus encajes de hilo fino, Torcello con su aire bizantino, Murano, sus espejos y cristales. Admirar máscaras de carnavales que en calles y comercios adivino, y buscar en Rialto el oro fino. En San Marcos cruzar los soportales, tomar en el Florián un capuchino, escuchando sonar un concertino. De Fugaces momentos, titulado La llegada. Dejamos el soneto aparcado y vamos con verso libre. He buscado tu sombra en un instante, al sentir poco a poco tus pisadas. He escuchado tus pasos vacilantes, detenerse en la puerta ya cerrada. Has buscado la llave y has abierto. La luz la has encontrado ya apagada. Has mirado hacia el fondo
estaba dentro, esperando impaciente tu llegada. Pasamos ahora a este otro titulado Las hojas. Hojas que crujen, parecen las pisadas que tras de mí me siguen. Con el viento escucho como si fuera un lamento. Acelero el paso, antes lento, y una ráfaga de aire mueve mi cabello. Otoño ha llegado, dejando árboles desnudos y aceras alfombradas de hojas secas. Una hoja cae suavemente, sin ruido junto a mis pies. Deja el árbol con tristeza. Ella sabe que al año siguiente otra ocupará su lugar. Volvemos al soneto con este poema titulado La carta. Olvidada en una caja de cartón, una carta que acaba con te quiero. Testimonio de amores muy sinceros, escondidos tal vez en un rincón. Han pasado los años, tantas cosas, de encuentros, desencuentros. Es misterio las vueltas de la vida, sinuosas. Si no se tiene amor, es cautiverio. Los recuerdos lejanos, pasajeros, que renglón a renglón hoy desgranaron al abrir este sobre mensajero. Aunque pasen los años, es certero que al mirar esa carta contemplaron el testigo de un día que se quisieron. Ahora, de mi libro Horas de espejo, este soneto dedicado a una chica del metro. Iba yo un día en el metro y enfrente de mí iba una chica que yo no sé si exagera un poco al ponerlo, pero bueno, se hacen una idea. A una chica de metro. La joven que en el banco está dormida abre al pronto los ojos legañosos. No se sabe de sueño o si llorosos, de tristeza, de amor, de despedida. Se levanta y se alisa distraída, vestimenta raída y andrajosa, despeinada, teñida y sudorosa, se dispone a emprender ya la partida. Llegando a la estación busca salida, en andén se entremezcla con la gente, presurosa se marcha confundida. Sube las escaleras lentamente, mientras busca en mochila decidida, cigarrillo que enciende indolente. Pasamos ahora a mi libro Horas de espejo, con este poema titulado Anoche. Anoche soñé contigo, con tu hombro como almohada, con tus brazos como abrigo, con tu voz que me acunaba. Anoche soñé contigo, soñé que me despertaba. Amanecía otra vez y yo buscaba la almohada y no encontraba el abrigo y tu voz no me acunaba. Amanecía otra vez, amanecía y no estabas. Este soneto dedicado a la luna, decía el poeta Eloy Sánchez Rosillo en su libro El sueño cumplido, que la luna es la diosa de los poetas. Yo he querido también homenajearla con este poema. ¿Qué tendrá que se tapa hoy la luna en noche con velo de seda fina, tejido con estrellas vespertinas, aureola sutil, símil de bruma? Yo no sé si es creciente o si menguante. Luna llena no es, se difumina.
silueta que el cielo ilumina, luna nueva tocada con turbante. ¿Será que hacia el oriente está mirando, siguiendo fiel costumbres, tradiciones, de cubrirse su cuerpo con un manto, no dejando entrever sus emociones? Mañana tal vez brille con encanto y refleje su luz en mis balcones. La tormenta. El aire se levanta enrarecido y trae olor a tierra algo mojada, remolino de hojas ya secadas. El cielo se oscurece ensombrecido. Unas gotas de lluvia se avecinan. En el cielo relámpago aparece, seguido de un estruendo que estremece, descargando de agua una cortina. Ha llegado tormenta de verano, cual aquellas que recuerdo en otrora que daban a las zarzas negras moras. Son nubes pasajeras que no en vano refrescan el ambiente sin demora en la tarde de agosto que acalora. Pasamos ahora a la fiesta. Sí, ya queda poco. La fiesta. Cristal roto, tiras de serpentina esparcidas tras noche lujuriosa, discotecas con música ruidosa, estupor en la casa que es vecina. El camión se detiene y la manguera borra huellas, testigo del momento, madrugadas de alcohol y abatimiento que quedan esparcidas en la acera. Los tiempos han cambiado, ya que ahora juventud se divierte a su manera, trasnochan y se acuestan a deshora. Botellón de cerveza, toda entera, que entre pocos agotan sin demora en el parque en noches de primavera. No sé si me he saltado. Bueno. Florecieron los almendros. Este poema figura en un libro que editó la Casa de Castilla-La Mancha, en el que figuró con la compañía de varios poetas, y que el título del libro es El árbol. Florecieron los almendros. Florecieron los almendros, y no es época. Se anticiparon a la primavera, abriendo sus flores tempranas que dan colorido a los aires de invierno. Lejos están aquellos que en el mes de marzo llenaban el parque de la Quinta. Lejos, muy lejos, queda el enclaustramiento feroz que nos tuvo en suspense. Al caer la tarde, se oye el rumor de los tanques que avanzan invadiendo territorio ajeno. Se levantará Ares, dios de la guerra, y será apaciguado por los brazos amorosos de Afrodita. Los niños se refugiarán en los regazos de sus madres, ignorando el futuro que les espera. Y entre tanto, en medio del dolor, miseria y bacterias, aquí y ahora florecieron los almendros. Y pasamos de los almendros a los cerezos, porque voy a leerles unos haikus dedicados al Valle del Jerte. Cerezos en flor, blanco manto tupido se ha extendido. En Valle Jerte, por la ladera corre la primavera. Campo tupido, los cerezos del valle han florecido. Y para finalizar, nada mejor que un haiku dedicado a Carlos III, que como pueden ver, es lo que digo es exacto. Lo he titulado Retrato y dice así: raso en cintura y medalla colgando de su armadura. Y ya,
terminamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues enhorabuena, Concha. Muchas gracias. Porque has cumplido por partida doble. Está bien. Hemos recordado a estas grandes mujeres y después una gran mujer, como eres tú, pues ha puesto el colofón a esta tarde. No sé si muy brevemente quieren hacer algún comentario, muy rápido, porque estamos un poco pasados ya de hora. Silvia, adelante. Silvia. Concha, enhorabuena, me ha encantado todo lo que has contado de las distintas poetas, más lo que has leído de ellas y tuyo. Y me ha apuntado lo de Ana Caro de Mayén, porque aparte de lo que logró representar varias de sus obras, lo que has leído de Al lector muy bien, y esa inversión de la historia de Don Juan, excelente. Yo te quería preguntar, de alguna de estas poetas del siglo de oro, en tus poetas, ¿se puede ver algo de huella? ¿Podrías citar algún ejemplo? Yo cuando has leído alguno de tus poemas, sí que me ha el eco de Santa Teresa de Jesús, pero por eso te pregunto, por si en alguna se ve claramente. Gracias. Bueno, Silvia, me pilla un poco lejos, pero bueno, siempre el leer mucha poesía, pues siempre yo creo que te influye un poco, queda en ti alguna huella de lo que lees, y bueno, pero aunque la poesía mía pues es más que nada reflejo o de sentimientos o de sucesos que yo he visto, por ejemplo, La última rosa, pues que yo vi una rosa sola y me llamó la atención y me hizo hacer ese poema. O el de la luna, que una tarde que iba yo hacia mi casa, miré hacia el cielo y la luna estaba completamente, era luna llena y completamente tapada. Entonces, de ahí salió el soneto. O sea que es de poesía, pues un poco de intimista, diría yo. Gracias, Silvia. A ver. En los textos que se estudian no aparece cantidad de personas que nos has presentado. Claro. Puede ser porque la sociedad era entonces bastante machista, ¿no? Sí. Y quizá no se tenía tanto en cuenta a la mujer. Podría ser, porque es que esto es interesantísimo meter en los libros de texto, ¿no? Y yo he dado muchos años clase y vamos, conozco a 4 o 5 que vinieran reflejados. O sea, es una cosa que me ha llamado la atención. Sí, así es. En esa época la mujer no estaba, se la consideraba como que se tenía que dedicar exclusivamente a las tareas del hogar, o si era religiosa a las cosas religiosas, pero no estaba realmente considerada debidamente. Por eso yo tuve interés en investigar sobre el siglo de oro y ver que hay mujeres que han sido importantes, que incluso algunos autores como Lope de Vega ha considerado algunas como a María Zayas, en fin, hay varias que han sido consideradas, pero que no era lo normal en estos casos. Y investigando he descubierto pues que hay muchas, pero no solamente en España, sino también en otros ámbitos, en otros países, como por ejemplo en Italia, en Francia, en Inglaterra también han aparecido, y bueno, y si sigo mirando seguramente aparecerán muchas más. Por eso he querido un poco, como el año pasado ya dije que di una conferencia sobre los orígenes, un paseo por la poesía desde sus orígenes, y no nombré a ninguna mujer del siglo de oro. Pues entonces, para remediar un poco ese olvido, es por lo que hoy he traído aquí a esas mujeres, para su conocimiento, en fin, y que fueran consideradas. Pues yo creo que estamos a tiempo de que las nuevas generaciones
conozcan esto, yo creo. Pues sí. O sea que Sí. yo creo que hay que editar todo esto que se ha vivido en esos siglos. A mí me parece interesantísimo, Pues sí. vamos. Tenemos otra pregunta por aquí. Sí. Concha, muchas gracias por tu exposición, desde luego ha sido interesantísima. A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es cuando hablas de la formación de las mujeres poetas. Realmente, pues hablas de que algunas tenían una gran formación, casi todas, Sí. efectivamente, pero fíjate que yo digo, esta formación tendría que ser bien o porque en su familia les pusieran preceptores y tal, porque claro, si no, ¿cómo iban a formarse cuando las mujeres en ese tiempo no tenían muchas posibilidades para ello? Pues sí, efectivamente, si eran mujeres que tenían un interés cultural, como he citado la anterior, esa que a los 3 años ya sabía leer y escribir porque acompañaba a su hermana, en fin, ellas procuraban leer libros e interesarse, porque lo que es formación académica era inviable, no podían. Así que tienen mucho mérito estas mujeres porque han sido capaces de escribir, de publicar. De hecho, algunas a veces publicaban con el nombre del marido o del padre porque no podían hacerlo. Pero luego ya pues surgieron y entonces algunas se atrevieron y aquí está el reflejo de ello. Muchas gracias, Asun, y gracias a todos por su asistencia. Un último Sí, comentario. hola, Concha, bueno, enhorabuena, sobre todo por tu Muchas exposición. gracias. Bueno, quería saber, respecto a tu obra poética, que he visto que haces muchas composiciones con métrica, bueno, veo que haces un poco de todo, ¿no? Pero parece que te inclinas más por tus composiciones con métrica y de formas métricas y todo esto. Bueno, me explicas un poco tu obra, a ver si... Bueno, cómo- a mí el soneto me encanta, Ya, eso es hay que que ya- es que decirlo. ya lo he visto. Y la mayoría de lo que escribo, lo que he escrito son sonetos, pero luego también tengo verso libre que meto en algunas ocasiones y sí, pero tengo preferencia por el Te soneto. inclinas más por la Sí. forma métrica. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nada, a ti. Pues nada, con esto creo que podemos dar por finalizado el acto. Muchas gracias, Concha, una vez más por tus Muchas gracias. intervenciones, que son siempre muy nutridas y terminan además muy dulcemente, o sea que felicidades otra vez. Y solamente recordarles, y esta vez va especialmente dedicado a los socios de la casa, porque solamente recordarles que el lunes 17, el próximo lunes, tenemos la conmemoración del Día de la Fundación de la Matritense, así que les espero aquí porque ya saben que es un día muy señalado. Ya empezamos el año pasado a celebrarlo de forma regular y este año pues es el segundo y el previo al aniversario, al 250 aniversario. O sea que va a ser un día bastante destacado, en el cual, aparte de hacer los actos de rigor, pues también comentaremos un poco los planes que ya están bastante maduros en algunos casos y en otros estamos en ellos, sobre lo que se va a realizar el año que viene. Y también para que los socios y todos los que quieran participen de las múltiples iniciativas que tenemos en marcha. Así que esto solamente los miembros de la Junta Directiva o los socios voluntarios no abarcamos a todo lo que hay, así que cuantos más participen, más lo agradeceremos. Muchas gracias a todos y les espero el lunes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.